En estos momentos estamos cumpliendo aquí, estoy cumpliendo un año de hacer programas. He cumplido mi palabra, no he invitado políticos, sino algunos que otros que leen y que hablan otra cosa que la última subdivisión de una célula o ya no se dice célula, de alguna parte del partido o algún acto corruptivo que unos se achacan a otros, sino he tratado de traer, de invitarles a ustedes, y ellos han tenido la gentileza, a lo mejor de lo que Venezuela está produciendo y que da. Quiero darle gracias a este canal por haber aceptado mi presencia y con mi presencia lo que yo suelo decir, al cual siempre ha sido tratar de decir lo que sea mejor para el país visto a través de todos ustedes. A mis compañeros, y les conozco el nombre casi a todos, pero vamos a representarlos en peluche, a mi director de siempre, de muchos años, de 30 años de televisión y de periodismo, Daniel Farías, y sobre todo a ustedes, que me han demostrado ser constantes, y yo trataré siempre de hacer lo mejor que posible, corregir los errores, que no es fácil, admitirlos, discutirlos con ustedes y volverlo a hacer mejor. Pero he tenido una invitada que no es fácil. La facilidad no ha sido... Yo creo que las dos no somos fáciles. Primero porque fue difícil pescarla para la televisión, no para esto, porque si no ha estado con mucho trabajo, pero sin embargo sabe la importancia de estar en una televisora que está comenzando y donde estamos tratando de hacer una televisión a la cual aspiramos, que sea vista por quienes quieren verla y que tenga la posibilidad de decir, no quiero ver esto, pero tengo a Mercedes Pulido, tengo a una gente hablando de libros, tengo a lo que uno aspira que sea la televisión, un gran potencial de comunicación, pero estamos aspirando, estamos en el camino. Mercedes es una mujer múltiple, tan múltiple como la escultura de Harry Evans que tenemos aquí enfrente, y me acuerdo que la primera entrevista se la hicimos Carlos y yo el 27 de marzo del año 79. En aquel entonces comenzábamos a las 6 de la mañana, estaba en mi otra casa que era el Canal 4, que sigue siendo muy mía, y era el presidente Herrera, y acababa de nombrar ministro a Mercedes Pulido como Ministerio de Estado. No de ahí, sino de mucho antes, Mercedes Pulido es de los grandes valores con los cuales cuenta Venezuela. Valores de trabajo, de hacer cosas, de reconocer lo que ha podido hacer mejor, y estamos seguros entonces que el próximo paso ha sido mejor. Ha cambiado de muchas posiciones, pero siguiendo ella su manera de pensar, su manera de actuar, de adaptarse, sobre todo de estar siempre actualizada, pero eso lo dice un poco de la moda, pero la moda no es una mala cosa. El que se actualiza con la moda, se actualiza con la moda de entender a los jóvenes, de leer lo que se hace. Bueno, es que los que somos madres y profesores sabemos que caminamos junto con el cambio. Yo le pedí un currículo y en vez de mandarme esos currículos inmensos, muy modestamente me mandó media paginita, pero que dice mucho porque es profesora universitaria y de dos estupendas universidades, tanto de la UCAP como de la Universidad Simón Bolívar. Es psicólogo social, se graduó en México en 1959, en desarrollo y cambio social, psicología pedagógica y psicología social en París y Chicago, y le fue otorgado el doctor honoris causa a la Universidad John Dewey en 1988 por el significativo aporte al desarrollo social. Es decir, vamos a situarnos que Mercedes, si no le importa que es un título menos que ministro, menos que es una gran trabajadora social. No, yo creo que uno lo que pasa es que no es conformista. Sí, es una trabajadora social, como yo siempre digo, que a veces me hacen un currículo y digo, yo lo único que soy es reportera. Entonces uno es eso, un trabajo en relación con la sociedad. Y esa sociedad de la cual tú nos hablabas en 1979, en el cual era, digamos, tu primer altísimo cargo, y de las pocas mujeres que en aquel entonces estaban, a hoy, y sobre todo muy relacionado
siempre con mujeres y niños. ¿Sientes que hemos hecho un largo y buen camino? Hemos tropezado mucho. Yo creo que sí, Sofía. Hemos caído o se ha hecho poco en relación con las posibilidades tanto de la mujer y de los gobiernos que del 79 Sofía, al tú y yo hemos 97. caminado mucho en la vida y yo creo que hemos hecho mucho. Por supuesto que todo tiene sus dobles caras, pero nuestros países han hecho un gran avance nada más de pensar lo que era Venezuela en el 36 y en el 40, para lo que es hoy. Yo estaba viendo que en el 36-40 lo que teníamos era un máximo de 400 estudiantes universitarios. Hoy 400.000 han perdido el año. Hoy 400.000 han perdido el año, pero 400.000 están presionando para que las medidas que se tomen tomándolos en cuenta ellos, porque yo inclusive acabo de ver unos muchachos que están pensando en meter una demanda de amparo en la Corte Suprema porque se les ha negado el derecho a estudiar. Eso no lo pensábamos en aquel entonces. Este es un país que no es conforme, aunque aparente ser conforme. Mercedes, yo justamente pensaba que nos hemos vuelto muy conformistas porque en No, lo que tan pasa, Sofía, difíciles. es que los cambios han sido muy rápidos. Indudablemente que cuál fue el mensaje de la construcción de la modernización del país. El mensaje fue, esto va a ser una movilidad creciente, esto es un crecimiento ilimitado, todos vamos adquiriendo derechos e indudablemente en esa transformación, pues nunca pensamos que había otros caminos que transitar. Y yo creo que hay una generación que no se conforma ni acepta que se haya perdido la gran Venezuela, porque esa era la que ellos querían vivir. Ahí indudablemente... Pero tú estás conforme, porque tú no estás en una persona Mira, en yo edad creo que de el ningún problema- retiro, no, pero sino el en pro- plena actividad. No, lo que pasa es que uno ha tenido vamos a decir, unas vivencias en donde sabe que en el fondo toda escogencia tiene su costo. Terrible. Y que tú no puedes escogerlas todo al mismo tiempo. Nosotros en la Gran Venezuela pensamos que todo era posible. Que además era un problema que los demás hicieran, porque nosotros lo que teníamos era que recibir. Pero eso ha cambiado. Y ha cambiado tanto que yo te voy a decir algo. Acabo de estar en el fórum de los estudiantes venezolanos en el extranjero. En la costa este de Estados Unidos se reunieron en Nueva York. Una convocatoria... ¿Tienes posgraduados, graduados? Posgraduados y graduados. Una convocatoria hecha por ellos, es por los mismos grupos de muchachos. El año pasado lo hicieron en Georgetown, este año lo hicieron en Columbia, el año entrante lo hacen en Boston, van por su propia cuenta. Presentaron unas ponencias hechas por ellos, no quisieron invitar a ningún político ni a ningún, Coincidimos. vamos a decir, liderazgo Sí. evidente. Yo fui como reportera de CICLA. Sí. Y una de las cosas impresionantes era que te decían con datos, miren, en Venezuela se habla de fuga de cerebros y realmente solamente el 6% de nosotros se ha quedado afuera. Todos los demás queremos volver al país. Con un hecho importante, ahí se hizo un análisis y mira, Fundayacucho ha pasado de recuperar 86 millones mensuales en las becas a 500 y pico de millones mensuales. Lo que decía, nosotros estamos conscientes de que tenemos que hacer una quinta columna. Bueno, ese era un lenguaje que no se hablaba en el país. Y otro aspecto que me parece... ¿Todos eran venezolanos o latinos? Todos eran venezolanos. Todos eran venezolanos. Algunos, numéricamente, ¿cuántos? mira, 132. 132. En Washington parece que hubo un poco más. Sí. Muchos con los créditos del Banco Mundial, otros con su beca, otros con un tipo de intercambio. Pero lo interesante era que tú no oías ahí, primero no desconocían los problemas, segundo reconocías las dificultades y tercero lo que estaban interesados en ver en propuestas. Ese mismo aspecto yo lo encuentro en la... Pero ellos tenían propuestas Y también. tienen propuestas. Eso es lo que... Y tienen propuestas. Al punto tal que ahora sí se les va a mandar por email. ¿No? Sí. En la Simón Bolívar, en el grupo que yo tengo en políticas públicas, hay como 15, 16 en el seminario todos los trimestres. Esa es una nueva forma de participación política. Es decir, ya no Cuando son los tú partidos... dices políticas públicas, básicamente el meollo... Es precisamente las propuestas que tú tienes que hacer de negociación en el país para manejar descentralización, para manejar salud, para manejar educación. Por ejemplo, ahorita hay mucho interés en manejar
cómo cambiamos la cultura autoritaria que tenemos por una cultura de negociación. Y hemos progresado, Sofía, porque por ejemplo yo veía al alcalde de Caracas, que ahora tiene que bajar a hablar con los buhoneros, y habla con los buhoneros. Antes le mandaba los planazos. Que le da mucho palo, pero... Antes le mandaba los planazos nada más, pero ahora por lo menos siquiera tiene que bajar y discutir. Y tú ves otra cosa en esta misma negociación de los empleados públicos. Por supuesto que hay huelgas y protestas y todo eso, tiene que haberlo. Es más, ahí cuando tú me dices somos demasiado conformistas porque pareciera que si no hay una explosión no se está presionando. No estoy hablando de la palabra explosión. Pero fíjate que es interesante, sí, porque buscan sus canales. O cuando no tienen los canales de los partidos, buscan sus propios grupos. Tú lo viste en el planteamiento de los de Viasa, que se hicieron presentes en todas partes. Yo creo que el país está empezando, como dice José Luis Betancourt, a aprender a negociar civilizadamente, a no conformarse, pero aprender civilizadamente. Que paras una carretera, sí es verdad que la paras, pero no hay las piedras, no hay el enfrentamiento, no hay, vamos a decir, la agresividad anárquica. Por supuesto que tú tienes desorden lo tenemos que tener. Es decir, yo veo que los encapuchados han aumentado. Pero espérate, eso está muy circunscrito. Y ahí te voy a decir algo, como con los niños de la calle, que siempre te encontrabas adultos empujándolos. Claro. Entonces, allí lo que nos pasa es que no tenemos autoridad para las sanciones, exacto, no tenemos reconocimiento de las responsabilidades. Entonces, ahí, esa es la parte que tenemos que avanzar. Pues. Si 400.000 muchachos querían o quieren, eso nos consta que quieren no perder el año. Y al fin y al cabo, los encapuchados... Pero ahí no son nada más los encapuchados. Hay mucha, por eso te digo. Es la misma anarquía, por ejemplo, en Mérida, profesores te decían, es que nosotros estamos asombrados que la ciudad no nos responde. Y eso que Mérida es una ciudad que vive de la universidad. Bueno, pero no nos responde, pero yo le hice una pregunta, ¿y ustedes se han preocupado por la ciudad? Porque ese es un poco el planteamiento que tienes que hacer hoy en día, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos alianzas estratégicas para lograr no solamente cosas concretas, sino una discusión con el país que queremos? Todos estamos insatisfechos, pero que lo hagan otros, y el problema es que eso no puede ser. Es decir, ahí sí hay una cierta igualdad, al mínimo de lenguaje, sino de lenguaje oral, porque puede ser diferente, gestual, pero tiene que haber un diálogo. Sí, es muy difícil dialogar cuando las partes, ahí sí hay una gran desigualdad entre los que dialogan, porque entonces no llegan nunca a ningún... Sofía, tú estás tocando uno de los puntos claves. Cuando tú me dices, hemos mejorado, yo creo que sí. Yo creo que hoy en día Venezuela es un país que tiene infraestructura, no funciona como nosotros quisiéramos, pero la tiene. Tiene una masa crítica de gente formada, la tiene. Es decir, nosotros no podemos valorar lo que tenemos porque no hemos sabido lo que hubiera pasado si no lo hubiéramos tenido. Pero aquí el país está funcionando porque la gente quiere que funcione. El que se para a las 3 de la mañana desde Cuba para venir para acá, aunque el transporte sea todo lo problemático, él quiere que sus instituciones funcionen. Pero creo que la gran clave en el futuro, y en todos los países del mundo, yo creo que ahí está el cambio de civilización, es que el problema de la desigualdad va a ser terrible. La desigualdad entre los países desarrollados, por ejemplo. Es terrible, y la sentimos aquí de una manera espantosa, ahora, sobre todo en tu campo, en la educacional. Pero es que fíjate, allá me decían, no, es que nosotros tenemos unos pobres del primer mundo. Y yo decía, ¿cuáles son los pobres del primer mundo? Y dice, los jubilados, porque esos quedan excluidos, esos ya no tienen la calidad de vida que aspiraban. Dentro de los excluidos están toda esa población desempleada juvenil, que en los países del primer mundo, como se dice, es terrible. Pero nosotros tenemos otro tipo de desigualdades, que es no solamente las desigualdades de acceso a la justicia, que creo que es lo clave en nosotros. No tenemos confianza en nuestras instituciones. No, aquí es decir, nada. Y tenemos que generar esa confianza. Tenido que ver con la justicia, lo primero dice que aquí no hay justicia. Y fíjate que nosotros pasamos en el Congreso, entre el 89 y el 94, la ley de justicia de paz. Y la justicia de paz con muchos problemas, porque nos decían que eso no era posible en Venezuela. Cuando aquí hay los jueces de agua en los Andes, que son los que distribuyen las aguas, las comunidades indígenas casi todas tienen los jueces negociadores. Ya van 132 municipios que han elegido sus jueces. Hay varias organizaciones civiles, entre ellas Justicia Primero,
que entrenan a la gente, capacitan a la gente. Pero fíjate lo interesante, ¿cuáles son los problemas que manejan los jueces de paz? Primero, no han sido electos ninguno de los políticos locales. Han sido electos mecánicos, han sido electos médicos jubilados que quieren servir y están, vamos a decir, organizándose en eso. Bueno, problemas de familia, problemas de violencia entre la familia, problemas de muchachos que no tienen nada que hacer, problemas de droga, problemas de niños abandonados y los problemas ecológicos. Las aguas negras que el vecino me cae encima, el que me cortó el agua. El respeto de uno por el otro, la no convivencia. Y se resuelven los problemas. A mí me decía inclusive el juez de Aragua, de La Victoria, que tenían años con una calle de paso que tenían problemas. Y que al fin con el juez de paso hubo una autoridad que no era política, que impuso reglas de juego. ¿Cómo fue electo? Fíjate, la elección es interesante. La elección es que se hace un registro de 4.000 núcleos familiares. Y ese registro lo hace la organización apoyando al municipio. Y allí es donde tienen que ser propuestos por esos 4.000 grupos, tienen que ser propuestos los candidatos. Los candidatos tienen que tener 3 años viviendo en la comunidad, ser reconocidos públicamente como autoridades que nunca han tenido problemas. Ser venezolano, mayor de 30 años y básicamente tener una organización que lo proponga. La organización tiene que ser local. Entonces había un problema, bueno, los partidos están en todo el país, sí, pero tiene que ser el comité local, en el caso de que sea un partido, el que lo plantee. Sí. ¿Qué sucede con esto? Que ellos reciben un entrenamiento por ley de 36 horas sobre lo que es la negociación, pues, y son elegidos quedando el que sale en primer lugar el presidente, pero los otros 3 candidatos quedan como parte de la Junta. Y se elige un grupo de gente que los sigue y los apoya para los casos especiales. Al principio los municipios no querían porque sentían que... Tú puedes dar un ejemplo concreto, pero permíteme, porque quiero hablarles de la puntualidad un momentico, y para eso siempre acudo al que me ayuda a la puntualidad, que eso son una relación muy íntima. Yo creo que uno tiene un reloj de verdad, que es el de uno, el mío es un Omega, que es el comienzo y el fin, y es un Constellation, pero Omega hace buenos relojes, de esos que uno confía que llega a la hora, uno tiene la voluntad ni de hacer esperar, ni esperar. Es el caso con Mercedes. No, y además el Omega es de toda la vida, porque uno decía que cuando cumplía 15 años quería que le regalaran un Omega. Yo el primer reloj que me compré con mi sueldo, y por eso que llamaban por cómodas cuotas, era un Omega. Lo tengo que traer un día aquí. El juez de paz es elegido por la gente con un registro que se hace, registro que implica diferencias con el Consejo Supremo Electoral, porque ese registro tiene que ser de gente que vive allí. Y eso nadie lo conoce mejor que la gente que está en el barrio. Entonces cuestionan algunas condiciones, tiene que tener algunas condiciones de vivir en el barrio. Solamente vivir en el barrio, ha sido más difícil en las urbanizaciones que en los barrios, porque en las urbanizaciones la gente se siente más su coto, su feudo, que no se meta nadie. Que nadie se meta. Sí. Después, el segundo aspecto que es interesante es que se están organizando para intercambiar experiencia, porque como son tantos los problemas de todos los días. Pero no pueden ser tan geniales, tiene que haber alguien Claro, hay organizaciones. ¿Tú sabes quién estuvo mucho detrás de eso? Alirio Abreu Burelli. Y con el apoyo, incluso hubo mucho rechazo porque decían que esto era una justicia paralela. No, es la justicia de equidad. Los juicios son orales, son cortos. Y detrás de ellos están las universidades. Hemos ido incorporando la Universidad Católica, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia, que en cierta forma es la que está dando la base para la investigación. Porque en esto se requiere ir llevando la investigación de cómo somos nosotros. Pero tú decías algo a un periodista, ¿qué proyecto nacional? Y tú dijiste que lo más importante para ti es un país que sepa elegir. Tú vas a luchar por ese país desde una candidatura presidencial, porque yo no quería hablar de política, pero como si te han asomado. Pero tú no crees que hay otras cosas también en la vida que uno puede elegir, como aprender a ser feliz. No, la manera de enseñar, yo creo de las cosas apasionantes que tú estás haciendo, porque es mi oficio, es tener esta revista que es fabulosa, que es SIC, y que no debe ser nada fácil dirigir ni hacerlo.
Bueno, parece ser que algunas personas se han asombrado de que haya una mujer laica dirigiendo. Es la primera vez, ¿no? Es la primera vez porque después de la Congregación General 34 en Roma, los jesuitas tuvieron conciencia de que la mujer era la revolución en el mundo. ¿Y cómo se iban a quedar atrás? No se podían quedar atrás. Entonces, por eso es la primera vez que estamos asumiendo. En otros países donde hay revistas semejantes... Casi todas partes. ¿Hay mujeres también? No, sabes, por ahorita no, pero esperamos. ¿Tú crees que la revista SIC va a aportar, además, el otro día tenía un tema muy pretencioso, el número anterior, la Venezuela que queremos, la Venezuela que deseamos, y además no, pero solamente... no es tan ambicioso. Sí, pero es muy ambicioso. Pero ahora el hecho de que estés tú, mujer, porque era una revista inclusive casi de hombres hechas para los venezolanos, pero ahí podrá haber una revista de venezolanos donde también la mujer venezolana... Y escriben muchas mujeres. No tantas, en comparación, porque hay mujeres que escriben muy bien y temas muy de SIC. Mira, nosotros estamos preparando para los 60 años la Semana Social, para hacer en Venezuela. Tú que has estado en Francia sabes lo que es la Semana Social en Francia, y en Brasil y en México también. Estamos pensando hacer una Semana Social cada 2 años en el país, como un encuentro de análisis y reflexión del país que queremos, porque el país que queremos no es hacer la receta y ponernos a hacerlo, sino que hay que ir empujando y haciendo. Donde uno de los temas es precisamente el rescate de lo público, valorar lo público, la diferencia entre lo público y lo privado, porque en Venezuela público es gobierno. Eso tú dices que en este número que tú me acabas de dar... Humberto Najaim tiene un planteamiento sobre eso y nosotros traemos, en el editorial lo planteamos como el compromiso que tenemos que hacer para rescatar, vamos a decir, que el concepto, vamos a decir, y el espacio público funcione en términos de colectividad donde nos encontremos. Hay un segundo tema que te va a parecer muy interesante, que estamos invitando a Pirigone, el Premio Nobel de Física, sí, porque hay que preguntarse, ¿cómo hace un país como el nuestro para entrar en la sociedad tecnológica? ¿Y cómo hace un país como el nuestro con el analfabetismo que tenemos, con el analfabetismo funcional y con el analfabetismo digital, porque ahora tenemos 3 analfabetismos? Yo que siempre realmente soy pesimista. Yo a veces digo que a nosotros algo que nos guía, porque hemos aprendido a decir cuando se hizo el 23 de enero, que al fin y al cabo resultó un desastre porque trajeron lo que tú dices, porque no hubo la transición. Más o menos va a ser lo mismo, porque ponerse en el mundo del Internet, que ya está pasado casi, a gente que difícilmente sabe leer y escribir. Bueno, ahí hay un punto, hay posiciones ahorita en el mundo que te dicen, y acaba de salir un libro del director del Laboratorio de Computación de MIT, de Dershowitz, What Will Be, ¿qué seremos?, sí, donde plantea que en muchos casos las sociedades analfabetas van a dar un brinco a la sociedad digital sin pasar por el sistema de alfabetización. Porque es el hombre audiovisual. Ahora, el gran problema de eso, el gran problema de eso es cómo manejar la idea, porque tú puedes pasar... Tú puedes saber la técnica y saberlo manejar y saber lo que está pasando en Ghana. Exacto, ¿cómo haces el procesamiento de la idea? Porque no es lo mismo ver y pensar que eso es verdad. Pero es que fíjate, tú puedes con el Internet en este momento comunicarte con alguien de Ghana. Sí. Pero resulta que cuando tú no conceptualizas qué es Ghana y por qué está en ese estado y empiezas a preguntarte por qué esta parte del mundo, porque antes tú no tenías conciencia, Bueno, todo ese proceso es un proceso muy largo. Ese es uno de los problemas que queremos discutir. Y además, hay algo interesante. En Venezuela hay personas como Carlota Pérez, que es realmente una persona muy reflexiva sobre lo nuestro, y queremos ponerlos a discutir a los dos, porque no queremos recetas, sino que queremos que en esa discusión haya propuestas, y la propuesta es precisamente cómo integrar o cómo cohesionar es una receta, porque cuando tú preguntas cómo se hace una torta, si no te dan la receta no te sale la torta. Lo que pasa es que en la torta podemos añadir algunos ingredientes cuando queremos ponerle el tonito nuestro. Bueno, claro. Y ese es el que le queremos poner a esto. Pero una buena receta es esa. Así. Por eso y hay otra área que queremos trabajar,
que es que vamos a traer un amigo tuyo, Alan Turén, porque Alan está casado con una chilena, vivió 10 años en América Latina, conoce América Latina, habla español. Y en un contrapunteo con Briceño Guerrero, que es una persona que acaba de regresar de Francia, nuestra, muy reconocida, discutir un poco cómo hacemos con estos nuevos paradigmas de competitividad, de darwinismo social, que solamente los más fuertes son los que sobreviven. Por ejemplo, en el problema de la seguridad social, ¿cómo haces tú con una población joven que está fuera del sistema formal del empleo? ¿Cuáles son esos paradigmas para un país que tienes que construir? Partiendo de que somos un país petrolero. Y olvidémonos de que reconocerlo. Si eso no se reconoce, tú no puedes partir de una realidad. Pero es que nosotros siempre estamos diciendo que no. Porque yo decía que... ¿Sabes por qué decimos no? Porque sí. Porque sí. Entonces, en esa Semana Social lo que queremos es que el país empiece a tener propuestas. No será una, serán muchas. Pero allí es donde estamos empezando también a ver otra cosa. Estamos haciendo unos foros en el interior del país. Y tuvimos ya uno en Mérida. En Mérida fue básicamente la sociedad civil propone cómo ve Mérida el país. Porque ellos dicen que Caracas... Acuérdate que ellos son casi un estado dentro del estado porque tiene una cantidad de gente que lee, bueno, que tiene... Pero fíjate tú, por ejemplo, ahí el problema de la descentralización y el problema de la organización de los servicios públicos tiene una visión muy distinta, en el sentido de que se discute mucho que no es solamente pensar que el Consejo Municipal haga, sino cómo darle al Consejo Municipal flexibilidad para la participación. Y se daban unas agarradas entre unos y otros, que eso es muy bueno. Segundo punto, cómo hacer que la televisión que tienen en Mérida llegue a todas partes, porque ya dicen... Sí, otro problema también. La tenemos, pero no llega. Pero entonces había otro que decía, sí, pero si llega con programas malos, ¿qué hacemos? Entonces, tú ves una discusión de un país que no está entregado. Otro de los aspectos es cómo vinculas tú a los muchachos graduados universitarios con tu país. Y hubo propuestas de un voluntariado pagado que hiciera, no obligante, pero sí posible, que los muchachos fueran 2 años a estar en un pueblo como San Rafael de Mucuchíes, aprendieran lo que la gente come, vivieran con ellos. Bueno, los médicos en el fondo hacen claro, eso. Ese muchacho cuando regresa a una organización o a una institución ya no es lo mismo, porque sabe lo que es su país. Entonces, yo creo que... Creo que casi todos saben lo que es el país. No. Y le tienen muchísimo miedo porque saben. Sofía, Mira, tú te encuentras muchachos que jamás han ido a Barlovento y que no saben lo que es la situación de anarquía. Por ejemplo, hay uno que me decía, yo nunca he visitado un consejo municipal. Le dije, yo te voy a llevar a Cúpira. Y resulta que en Cúpira tenemos un consejo municipal recién creado, sin recursos, prácticamente no tienes profesionales ahí, que pretende ser como el consejo municipal. Sí. Doctor. Entonces, le dije, tú me vas a hacer un programa aquí con esta estructura. Tú tienes que empezar por saber cómo pueden ellos hacer un reconocimiento de su realidad y trabajar con esa realidad. Si tú me mandas de Caracas una cartilla, no puedes. Tú estás hablando mucho, por supuesto muy inteligentemente, muy justamente de lo que es lo más valioso de Venezuela, que son esa parte del país que es la gran parte de 17, 18... Ese es un problema. Pero existe, a pesar de que se quiera o no, una división que son todavía mujeres que no todas están incluidas entre el grupo estudiantil que da propuestas, etcétera, y están los niños que cada día aumentan. Entonces, hay un elemento más grave, Sofía, que estás diciendo. Nosotros hemos hecho como país, todavía muy incipiente, pero algo hay, una atención para el menor de 6 años. En medio de todo, desde Pastor Oropesa y Espíritu Santo Mendoza y todos ellos, se ha venido trabajando en el país con la vacunación, con el sistema de atención primaria, etcétera. Ha bajado la tasa de natalidad. Entonces... ¿Dónde leíste tú eso? Mi amor, yo fui a la Conferencia Mundial de Población y Venezuela está en este momento en 2,6, de cuando estábamos en el 60 en 4,5. Bueno, sí, pero a mí me dijeron que eso no era cierto, por eso te pregunto si eso No, eso porque está... las cifras que muchas veces ha dado la OMS, sobre todo en relación con la salud en Cuba, tú sabes que no han sido cifras... No, yo te puedo decir porque en población sí hemos venido
teniendo una baja, y por varias razones. Muy Pero ¿por sencillas. qué si no hay una política poblacional? Por eso te digo, por varias razones. Una, Venezuela es el país más urbanizado de América Latina. Perdón, no, Urbanizado. Urbanizado, así es. Nosotros de 36% en el 36-40, estamos en el 86, casi el 88. Ok. ¿Qué pasa en las ciudades? Tienes reducción de vivienda, tienes acceso a la educación y tienes acceso al trabajo. Bueno, date tu cuenta, eso Sofía, es utópico, porque no tenemos ni acceso a la educación. Perdóname, tú tienes hoy en día un porcentaje de mujeres mucho más alto en bachillerato que de hombres. Eso sí, pero de todas maneras... Pero espérate, es que ese es volumen de mujeres difiere el tener el primer hijo. Nosotros antes teníamos el primer hijo a los 16 años. Y ahora lo estamos teniendo a los 21. Perdón, uno de los grandes problemas de Venezuela, de Estados Unidos, de donde hay, es la cantidad de niñas embarazadas. Claro, pero espérate un momentico, pero no enredemos las cosas. No, eso no es enredarlas, es embarazarlas. Espérate, hay una cosa hasta cómica ahí, porque ahí me dicen ahora el embarazo precoz. Le dije, pero en los campos nuestros y en los barrios nuestros, si a los 14 años tú no tienes un hijo, no eres mujer. Y eso no se llamaba tan sofisticadamente embarazo precoz. Le dije, ahora, tenemos un 20% de embarazos menores de 18 años. ¿Sí? Y eso sí es serio. Yo no te quiero decir que estamos en el mejor de los mundos, sino que ha habido cambios. Ese 20% tiene niños con mucho más riesgo. Son 2 menores desprotegidos. Exacto. Esa muchacha... Siguen sin familia, porque no tienen padre, muchísimas no tienen padre. Tienen el padre, pero no está presente, sí, vamos a decir. Pero hay una cosa que, bueno, nosotros en Venezuela, Alejandro Moreno y Betancourt y todos ellos han demostrado que las mujeres sabemos educar muy bien a las hijas, pero parece que no somos muy buenas educando a los hijos, a los varones. La mujer sola. Uno de los aspectos es que esa mujer que empieza a trabajar también difiere el primer hijo. Tú tienes todavía en la población popular el número de hijos entre 4 y 5, que no son los 8 de antes. Primero porque tienes varios hombres. Y segundo, porque la mortalidad infantil también ha bajado, en términos generales. Todavía la tenemos muy alta para lo que deberíamos tenerla. Yo realmente debo tener todas mis cifras equivocadas. No, yo te lo voy a mandar. Ha bajado en términos globales. Tú tienes zonas del país críticas. Las zonas fronterizas son críticas. Una cantidad de enfermedades desaparecidas han vuelto y han diezmado. Pero eso es parte de lo que yo digo, que hay alguien que se encarga de fastidiar la paciencia, ¿no? Porque las cosas vuelven. Entonces, ese es un aspecto. Tú tienes, por ejemplo, hoy en día que las muchachas se incorporan al trabajo y ¿cuántas no tienes tú estudiando y trabajando al mismo tiempo? Tienen que hacerlo. Y tienes que hacerlo. Ahora, eso difiere la natalidad. Entonces, ese es un punto. El otro punto que tú tienes es que el acceso al trabajo te da acceso a la planificación familiar. Quieras o no. Bueno, es casi obligatorio y a la vez no, porque la ley venezolana está hecha de tal manera que si una persona, inclusive ese es un incentivo, te lo digo porque trabajo entre muchas mujeres, ese es un incentivo para asegurar un trabajo con el cual no cumplen. Pero es muy poco el porcentaje. Ojalá. Mira, el porcentaje en Johnson & Johnson en Valencia, mi querida Sofía, es que las mujeres con todo ese problema son mucho más cumplidoras que el alcoholismo los lunes. Entonces... Pero mira, no hay una política de verdad poblacional. Yo no quisiera... a mí me horroriza la palabra planificación para... No, pero es que en Venezuela nunca la ha habido. Pero de hecho... se ha tratado y se ha impedido. De hecho, tú lo has tenido, porque ahí hay el juego de la hipótesis. Somos un país todavía con un territorio muy grande como para tú frenar el crecimiento poblacional. Pero sí hemos bajado, casi todos los países de América Latina han bajado. Ahorita en UNICEF estábamos viendo eso. Pero es un país machista. Bueno, es machista. Pero es un machista negociado. Y yo le voy a decir como negociado. El sí, mi amor... es un machismo negociado. Tú le dices al hombre, sí, mi amor, pero acabas haciendo lo que tú quieres. Mira, yo me acuerdo, pues, porque es un tema si que tocamos Sofía, contigo. Si no tenías tú la cantidad de mujeres que asumen, no que solamente... 6 maternidades que no desean. No, pero eso no es verdad, eso es parte de... Eso fue para nuestra generación así. Pero para es que yo soy reportera diaria, yo veo a la gente diaria y trabajo con ellos.
las que te llegan. Pero cuando tú vas a los hogares de cuidados diarios, que son 21.000 hogares de cuidados diarios Pero en el es país. que óyeme, una cosa, sería muy mal reportero si uno no supiera No, lo que pasa lo en su ciudad, en las interesante otras. es, Sofía, que tú tienes, por ejemplo, las madres jóvenes que te llegan a los hogares de cuidados diarios o que te llegan a los multihogares, inmediatamente se incorporan o en trabajos de alfabetización, Sí, eso para sí. alfabetizarse, o en planificación familiar y manejo de prevención de enfermedades. Ese es un mundo que está empezando a caminar. ¿Sabes cuál es nuestro problema serio? El del muchacho entre 7 años y 15 años. Porque ese muchacho siempre asumimos que iba a estar en la escuela. Y es lo único que había. Pero no está. resulta que le metimos un doble turno, entonces lo tenemos la mitad del día fuera. En la calle, Ajá. solo. Entonces, el segundo punto, con ese nadie quiere trabajar, porque resulta que ese se mueve, ese tiene libertad, ese contesta, ese es fastidioso, ese es tremendo. Sí. Y tercero, esa generación, así como nosotros tuvimos el acceso al licor en forma democrática, esa generación tiene el acceso a las armas en forma democrática. Acaban de un niño matar a otro. Sí, sí, no, y en las Y escuelas, cortan. la violencia que hay en las escuelas, pero el acceso al arma es una cosa que nosotros no lo tuvimos y nosotros hasta la veíamos con cierto miedo. Esto no es... Pero lo malo que lo tienen los niños, los adultos y todo. Tú me permites justamente, una de las cosas maravillosas es la comunicación. Estamos dos comunicadoras, pero estamos tres porque el teléfono es un gran comunicador. Acerca a la gente, acorta las distancias, permite llamar a un médico, permite invitar a una persona que se niega y uno la llama una vez y otra vez. Pero teléfono. llega. Pero llega. O sea que Y sí entonces, comunica. Sí comunica el teléfono. Y además, sobre todo yo, no tengo que decirlo yo a ustedes, todos, no destruyan los teléfonos públicos. Son los teléfonos más útiles, son los teléfonos de los que se quejan todos los días que no tienen teléfono. Y si lo tienen, lo van a destruir. Eso es realmente pecaminoso, creo. Destruir cualquier cosa. Bueno, el rescate de lo público. Sí. Eso es parte del rescate de lo público, el respeto a lo público porque es tuyo. No es que es de otro, es tuyo. Pero ese sentimiento no se tiene. No si lo tú tenemos pasas y lo por- tenemos que desarrollar. Lo tenemos que desarrollar. Pero, Porque ¿cómo? no lo tengamos no quiere decir que no lo podemos tener. Pero hay que, ¿cómo? Es decir, yo creo que decir... Con presión pública. Y tú y yo hemos vivido fuera. Y tú sabes muy bien lo que es una mirada fea. Y tú te acuerdas en el metro cuando un niñito ponía los pies encima de... Por desgracia, quiero decir, ahí se porque está puedo perdiendo decir, la porque laxitud. empecé, cuando Carlos y yo empezamos, diciendo el mensaje nuestro con una pasión, porque creíamos en eso. Sí, eso es elitesco. Y yo decía, bueno, sí, claro que es elitesco. Y nosotros, los venezolanos, tenemos que entender hacia eso. Entonces nos comportábamos divinamente bien. Hoy día el metro... No, yo sé. Y eso me Yo me acuerdo, lo que ha tú dolido. estás- A mí me... Lo que tú estás diciendo es tan verdad, que yo recuerdo discusiones entre psicólogos que decían que era terrible, que una voz que tú no veías te dijera, quite los pies del asiento. Sí, sí. Que eso era un atentado contra la libertad. Bueno, eso es parte del igualadismo que recibimos el siglo pasado y que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Bueno, pero Porque tenemos que reclamar lo que es nuestro, del pues. elitesco yo lo digo constantemente porque en el museo nosotros tratamos de enseñar lo mejor. No, eso no lo van a comprender, claro que sí. Tanto así que cuando uno Y lo muestra una comprenden. cosa menos buena, me la reclama. Yo estoy muy contenta de haber dicho, a mí no me importa si creo. Pero fíjate, Sofía, si no hubieras creído tú en eso, no hubieras hecho esa institución. Si tú no hubieras creído realmente en que hay que hacer las cosas bien y hay que hacerlas porque esto es público. Porque esto es público, es un servicio Porque esto es de público. todos. Entonces, La gente mira, que viene ahí lo siente, que ajá, eso es de y todos. la gente lo siente. Sí lo siente. Sí lo Y la gente está comenzando a reclamar cuando las cosas que se sienten ¿Cómo propias no Y funcionan. cuando no tenemos los talleres que ellos quieren tener y piden más talleres de una cosa que no tenemos, yo creo realmente que es una buena experiencia que Mira, podemos cuando compartir. estábamos en el Congreso, yo les decía a la gente, mire, no se quejen tanto, pero escríbanle al presidente de la Comisión de Servicios. Mire, recibe una carta y a lo mejor no le para, pero recibe 300. Y ya empieza. comienza la cosa, porque es que hasta por clientelismo tiene que atenderlos. Y yo recuerdo con cosas muy concretas que la gente empezó a hacerlo. Lo que pasa es que nosotros siempre creemos que no nos van a hacer caso porque no tenemos confianza en las instituciones. Pero yo creo no tenemos tantos motivos para creer en las instituciones. no tenemos motivos para creer, pero tenemos que tener motivos para hacer que las instituciones funcionen, entonces tenemos que movernos nosotros, porque de otra manera no se van a mover. Mira, por ejemplo, en el mundo del teatro que tú y yo conocemos por la familia,
todos los problemas habidos y por haber. Sin embargo, a pesar de la crisis, Increíble. tú ves cómo cada vez hay nuevos grupos. Creo que era Manuel Caballero que decía eso, que a pesar de todo, la cultura así contra viento y marea, contra los dos avos que no nos llegan, contra el pedigüeñismo que no debería ser. La gente ha hecho teatro, le ha hecho teatro en los barrios, en los sitios. Y la cantidad de actividades que hay en espacios públicos. Muchísimo. Por ejemplo, en Petare, yo le oía a la gente de Matías Camuña, una de las cosas que decía, la única manera de enfrentar la violencia es ocupando los espacios de la calle porque esos no son de ellos. Claro. Bueno, y yo creo que ya eso es una propuesta. Pero ¿cuántos Matías Camuñas hay? Tampoco. Bueno, pero mira, nunca los grandes cambios han sido de grandes masas, han sido de líderes que han sabido mover. Pero entonces, una de las encuestas que tú eres amiga de los números, es que Venezuela carece, aún dentro de ese... Sí, no se ven líderes. Esa no cosa que lo empuja, vamos a llamarlos empujadores de las buenas ideas. No se sienten. Bueno, yo digo que somos tan posmodernos que en las encuestas sale que somos amantes de la libertad, el 80% quiere la democracia y la libertad. Y después hay un 90% que quiere orden. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Queremos libertad o queremos dictadura? Porque somos posmodernos, somos contradictorios. Acuérdate que nuestro dictador decía, paz y trabajo y orden, ¿no? Ah, sí, yo recuerdo, gracias a Dios, todavía en mi casa no se puede nombrar mucho ese dictador porque es parte de la herencia familiar. Parte de la herencia familiar. Ahora, es muy difícil para la gente que ha estado luchando por ciertas cosas, no preguntarla, decir, a mí siempre he estado con los derechos humanos, he estado con la gente que ha estado presa, he trabajado siempre como y una de las cosas que siempre ha sido también monotemático es que yo creo que Venezuela no puede seguir creciendo. Tú me dices que una cifra que me ha alentado que estamos bajando, pero hay una cosa que es muy importante y que ha sido no solamente punto de discusión aquí, sino punto de discusión en los Estados Unidos, donde hay justamente tantos problemas, y llega hasta la cuestión presidencial, se puede o no perder si está por el aborto o contra el aborto. Ese es un tema muy controversial, la clonación ahorita. Como la clonación. Como el caso, por ejemplo... Pero como hay una iglesia nueva, como hay un SIC nuevo, como yo he tenido aquí, no digo pleiades, pero por la calidad podría decirlo, de gente que pertenecen a la iglesia, que son absolutamente nuevos, diferentes, con un lenguaje que es lo más importante, nuevo. Pero esto que es una libertad, yo no estoy diciendo por ni contra, sino una libertad que el actual Papa, del cual está hecho para atrás. ¿Y por qué, Mercedes? ¿Tú qué sabes? ¿Que tú entiendes? No, mira, es que, bueno, tú conoces a Simone Veil, la famosa. Muchísimo, la admiro. Y es una gran amiga mía, y una de las cosas que hemos hablado, y lo hablamos mucho en el Cairo, es que... Sí, en el Cairo, en tu Cairo. Uno de los procesos es que pensar que tú por las leyes vas a resolver lo que es un problema de educación y de marcos, de límites de una sociedad, es también ser un poco perverso, ¿no? Porque es crear esperanzas que no Falsa existen. esperanza. Por ejemplo, ella me decía unas cosas que la ley en Francia, que dio la autorización, sigue siendo un instrumento vacío para las necesidades que se requiere, porque es mucho el volumen fuera de la ley. En Estados Unidos ahorita había otra... por estados. Está por estados, y ahorita había otra discusión porque iban otra vez a meter en la corte. Bueno, claro. Pero fíjate que yo eso lo planteo también de la complejidad de ese problema. La complejidad viene de que si nosotros buscamos como sociedad, y el individualismo es eso, ir resolviendo los problemas individuales sin asumir las responsabilidades colectivas que debería tener una sociedad para que la gente tenga capacidad de escoger. Podemos caer en el pragmatismo de pensar que todo es un problema de derechos individuales sin derechos colectivos. Bueno, esta semana en Inglaterra hubo un caso que no es único, pero fíjate, un muchacho que tenía 10 años en vida vegetal, en un hospital. Es otro de los fíjate que es otro de los problemas. El padre había sido convencido ya de que debían desconectarlo, la madre tenía dudas y decía, pero yo no asumo eso, para mí es muy difícil. Y el muchacho sin aparentemente una intervención, sino por el proceso mismo que uno desconoce,
ha empezado a mover la vista, ha empezado a recuperar el lenguaje, ha empezado a hablar. Entonces tú te preguntas si la ley te permite a ti el desconectar a una persona. Eso depende del derecho. Tú quizás con un niño es muy difícil porque no le has preguntado, aunque ahora se le pregunta a los niños inclusive si quieren a los padres que tienen. En Suecia hay una ley que los niños de 12 años escogen a sus padres. Sí. Además, niños que acusan a sus padres. Eso es todo un proceso. Por eso que te decía yo todo es muy complicado. Que a mí me da la impresión que hemos hablado mucho de autoestima y muchos de estos planteamientos estaban basados en la autoestima, en el derecho individual. Y tenemos que también plantear la responsabilidad que tú tienes. Por ejemplo, el caso que con el ministro de Educación lo manejamos, las muchachitas que salen embarazadas y están estudiando, que muchos colegios las quieren sacar. Sí. Fíjate lo que tuvimos que luchar. A los muchachos no y a las muchachas claro, porque sí. es que el muchacho no carga con la barriga, ¿no? Sí. Ahí eso se sabe, problema, por eso ¿no? Es la cosa. Ahí es donde está el problema. Pero el punto que llegamos es que ese no puede ser un elemento de exclusión. No puede. Y entonces, pero ha habido que lucharlo. Claro. Entonces, el segundo punto que tú tienes, por ejemplo, en la educación sexual, ¿cuántas veces no vi yo los cursos de educación sexual para las niñas? Y el niño no está presente. Entonces, el problema de eso es que la sociedad no puede ir a este tipo de eutanasia, suicidios, etcétera, aborto, todo ese tipo, manejándolo como un elemento de causa-efecto, sino que tiene que analizarlo y profundizar. Por eso, pero fíjate que en no alguna puede sociedad... ser punitivo. Por es eso, decir, en Holanda tú escoges, tú dices, yo quiero morirme. Y ese derecho es tuyo. Sí, pero en Holanda hay un partido político de la gente de la tercera edad en donde están reclamando que si después de haber pagado su seguro social durante toda su vida, ¿por qué ahora le van a decir que no puede tener atención para enfermedades terminales porque sale muy costoso? Entonces pero están reclamando sus derechos. Eso tiene, por eso que toda ley claro. Es muy peligrosa si no se toman esas partes. Eso es lo que te iba a decir. Porque también ha habido el caso de las eutanasias, por lo cual yo estoy totalmente de acuerdo, si eso es el derecho de uno, como es el derecho de uno de escoger el color de su pelo, porque hoy hasta eso puede, tiene uno derecho de decir, eso es bueno para mí, ¿no? Pero ha habido el caso, sobre todo en Holanda, que la ley ha permitido que la gente que sostiene a sus viejos se van a desconectar, pero resulta que no es así. En Singapur. Pero tú tienes que decir, yo quiero que me desconecten. Claro, pero el yo quiero requiere también una maduración, porque tú puedes estar presionado por las circunstancias. Todo el tiempo tienes alguien que te esté sacando el pudín. Tú sabes muy bien que hay momentos en que no puedes escoger. Cuando estás en niveles de sobrevivencia no puedes escoger. No, pero eso generalmente se hace. Pero estamos hablando de ciertos niveles altos. Pero, por ejemplo, en Singapur ahorita, que es un país musulmán, sí. Pasaron una ley donde los jóvenes tienen que velar por sus padres y pasarles ingresos a sus padres y garantizar la calidad de sus padres, no solamente basado en los principios islámicos, sino en previendo que como sociedad para el año 2010 va a tener un 25% de gente de tercera edad y el Estado no la puede mantener. Entonces le dan incentivos fiscales, pero le exigen la responsabilidad al grupo familiar. Bueno, yo creo que son las nuevas formas de manejar este tipo de... Todas esas cosas. Yo creo que lo que hay, no sé, tú debes recordar, no ser fundamentalista en ninguna de estos fenómenos que aparecen junto con una nueva manera de ver, de vivir y de morir. La vida es siempre un elemento de muchísima controversia. Si no, no sería interesante. Si no, no sería interesante. Y yo te diría que hay, por ejemplo, tú eres de ese mundo, el libro de Being Digital, Ser Digital. Pasas la mitad del libro viendo cómo tienes opciones, aperturas, horizontes, etcétera, con la informática. Pero la mitad del libro se va en decir los límites que tiene que tener y las exigencias para una sociedad de marcar las pautas éticas. Bueno, tenemos el caso de los suicidas. Entonces yo creo que el gran dilema de hoy es que tenemos libertad. Hemos conquistado la libertad, pero ahora como que no sabemos qué hacer con la libertad. Porque ahora le tenemos que poner las gringolas de que al lado mío hay otro. Y tú conoces mucho al filósofo Levinas, que no tenía nada de conocido mientras estaba en vida, como digo yo. Y apenas se murió lo descubrió todo el mundo como el gran pensador
de dónde está el otro, de dónde se valora el otro. Y el otro no como enemigo, porque nosotros vemos... Eso es Sartre, que decía, pero Sartre decía que el enemigo era uno mismo. El enemigo era uno mismo. Entonces, fíjate, nosotros sí, los barrios allá, pero que no se vengan para acá, esos son... Eso no, que no bajen. Que no bajen. No, resulta que tenemos que buscar cómo vamos a establecer nosotros una convivencia, porque ahí una estamos. subidita también. Y una subidita y una integración. Es decir, yo no digo que es la asimilación, sino es la capacidad de diálogo y de integración, que tú reconozcas en el otro la capacidad de interacción. Tú sabes lo que es Peluche mandando, ¿no? Es Sí, un ya, machista. Entonces nos dijo que ya no puedo pero seguir está muy oyendo. sonreído, entonces como que se está divirtiendo. Bueno, gracias Mercedes por haber Pues aceptado esta gracias, vez. Sofía, y yo Realmente espero... lo he disfrutado mucho. No, y yo creo que eso es bien importante. Yo te quería decir algo, sí que es un ejemplo de optimismo. Es la única revista en Venezuela con 60 años ininterrumpidos. Hay otras que tienen 60 años, pero que han tenido sus interrupciones. Ininterrumpidos. Y además, Y realmente eso hecha te por gente demuestra... inteligente. No, y esto tiene una apertura en el sentido de discutir no solamente problemas, sino enfoques diferentes. Y en Venezuela, ¿quién sabe si tenemos una cultura de verdades absolutas que tenemos que superar? Porque aquí todo el mundo ya sabe las cosas. Tú vas a preguntar una dirección, no preguntes, porque yo ya sé. Y resulta que no sabe un carrizo. Pero entonces, yo creo que... Apliquemos eso a otros niveles. A otros niveles. A otros niveles. Gracias, Mercedes. Y gracias otra vez. Gracias.